la Corte la última instancia de la condena? ¿Puede haber una instancia superior que habilite o modifique esta sentencia que ratificó la Corte? Lo vamos a consultar. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenas, muy buenos días. La planteo que usted hace es realmente una cuestión muy interesante para ser analizada. El tribunal final en la República Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Debemos entender, para poder comprender acabadamente nuestro sistema jurídico, que los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación son los tribunales finales en cuanto a la aplicación de los códigos de derecho común, Código Civil, Código Comercial, Código Penal. Es decir, que el fallo de la Cámara de Casación fue el fallo final. Bien. Ahora bien, contra esos fallos finales hay la posibilidad de interponer un recurso de naturaleza constitucional. Es decir, si hay agravios constitucionales en esos procesos, violaciones a la Constitución. Si hay violaciones a la Constitución, se admite, ¿no es cierto?, su análisis y su posible modificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso es lo que se planteó ante la Corte en el fallo, en el caso de la señora Fernández de Kirchner, y la Corte Suprema ha considerado y entendido que no ha habido violación de derechos constitucionales en ese proceso. Que ese es el alcance y el contenido que tiene la sentencia. Bien. Doctor, la Corte Suprema no establece condenas ni resarcimientos económicos en un daño y perjuicio. Hace un análisis de constitucionalidad de los procesos judiciales llevados en las instancias judiciales anteriores. Claro. Aquí podría... ¿Qué diferencia, doctor? Perdón que lo interrumpa porque lo voy escuchando atentamente y es muy valioso su aporte. ¿Qué diferencia hay, porque esto es lo que también se planteaba, en que la Corte rechazara ese recurso como lo hizo, y usted me dirá si es in limine o no con la forma que se llevó adelante, y la otra expectativa que había es que se abriera la causa? ¿Qué significaba eso? Bueno, interpusieron un recurso de queja, interpusieron este recurso de queja, que ha sido, ¿no es cierto? La Corte tiene tres posibilidades cuando tiene un recurso frente a una sentencia de los tribunales inferiores. Una de las posibilidades es admitirlo formalmente, es decir, que lo va a tratar y analizar el fondo. Otra posibilidad es rechazarlo, ¿no es cierto?, porque es inadmisible formalmente, es decir, ha presentado fuera de término, no cumple con algunos requisitos básicos de la presentación, situación que no se daba en esta hipótesis, razón por la cual descartemos completamente esa posibilidad de rechazo por defectos formales. Y después está la otra posibilidad, que es la que establece el denominado artículo 280, que es el requisito de la trascendencia, o lo que algunos denominan nosotros la posibilidad de ponerle una plancheta a la presentación ante la Corte. El 280, ¿qué establece? Que analizado el expediente, se le permite a la Corte declarar su inadmisibilidad sin dar fundamentos, con la sola invocación del artículo 280, que no es lo que ha sucedido aquí. En esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha habido un análisis en donde se han rebatido los argumentos centrales que se consideran existentes en el recurso planteado. Si ustedes analizan los considerandos del fallo, analizado el planteo de que se vulneró la fundamentación, bueno, eso no es así por esto, esto y esto, o que no se valoró otra prueba, no, esto se valoró otra, o sea, hay un análisis por parte de la Corte en donde se da cuenta de los distintos fundamentos del recurso planteado ante ella, en donde se rechazan puntualmente cada una de esas críticas o agravios. Cuando se presenta una apelación o un recurso, el recurrente plantea agravios y el Tribunal de Justicia debe responder a esos agravios si están presentes o no están presentes. En este caso se considera que no han estado consolidados esos agravios en la sentencia del caso. De ahí viene entonces su rechazo. Ha habido un rechazo fundado al recurso presentado por la defensa de la expresidenta.
Perfecto. Doctor, y le llamó la atención otra cuestión que se habla mucho, son los tiempos en los cuales la Corte se terminó expidiendo. ¿Le llamó la atención a usted? ¿Son tiempos lógicos? ¿Son tiempos habituales? ¿Es un tiempo puntual y especial el que tiene la Corte? ¿Puede hacerlo en cualquier momento? Bueno, la Corte no tiene plazos. Bien. Como en general, casi todos los tribunales para el dictado de sentencias, salvo en algunos procesos muy específicos. Lo normal y habitual es que la Corte resuelva otros recursos mucho tiempo después del que efectivamente lo ha realizado. Tengo entendido que han sido a los 4 meses de presentado el recurso en que se ha dictado la sentencia. Esto no es lo que sucede normal y habitualmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al momento de resolver los distintos recursos que se presentan ante ella. En ese sentido, debemos señalar que no es lo que sucede normal y habitualmente en el plazo en que ha sido contestado el recurso. Pero me gustaría terminar de contestarte lo primero que me preguntaste. Sí, volvemos. Es si hay otra instancia superior. Sí. Bueno, en ese sentido, por eso es que yo comencé con esa explicación de la instancia nacional. Hay una posible instancia internacional, que es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Puede presentar, ¿no es cierto?, un planteamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se plantea, ¿no es cierto?, la existencia de vicios en este procedimiento para que luego del proceso ante la Comisión se plantee una demanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra la Argentina en función de este procedimiento. Sería lo que sucedió en el caso de Fontevecchia con Menem. Bien. Se terminó ese famoso juicio de daños y perjuicios por difamación planteado por Menem contra Fontevecchia y otros, y que después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se inició la instancia convencional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Razón por la cual esa instancia procesal podría existir y se la podrían llegar a transitar, ¿no es cierto?, sin que ello implique ningún tipo de la posibilidad de que tenga efectos inmediatos. O sea, la sola interposición de ese tipo de planteamiento no tiene efectos suspensivos con respecto a lo resuelto por la Argentina. Ajá. Y lo que resuelva... Lo mismo sucede con esos planteamientos que se puedan hacer ante la Haya. ¿Suspensivo quiere decir vinculante? Es decir, cada país o cada justicia es independiente, digo. O si hay un fallo de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es vinculante para la Argentina? Claro. ¿Lo tiene que acatar sí o sí Argentina? Bueno, en primer término, el solo planteamiento no produce efectos suspensivos. Bien. Claro. De la manera en que sí los produjo, ¿no es cierto?, desde algún lugar, el planteamiento del recurso que hicieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como estaba ese recurso todavía abierto, no estaba resuelto, se consideraba que no había sentencia firme y que no se la podía ejecutar. Bien. Bueno, la sola presentación no tiene esos efectos para nuestro sistema. ¿Estamos? Y después, lo otro que hay que entender con las instancias internacionales, que no son una cuarta o quinta instancia. Es decir, no pueden revocar las sentencias dictadas en la Argentina. Bien. Lo que sí pueden determinar es que hay una vulneración a un tratado internacional, a un derecho humano fijado en esos convenios internacionales y condenar a la Argentina para que proceda, ¿no es cierto?, a las reparaciones pertinentes. Es un procedimiento diferente, no es que puedan dictar una sentencia, revocar la sentencia dictada por la Corte Suprema y por la Cámara de Casación, bla, bla, bla. No, eso nunca va a figurar en una sentencia de esas instancias internacionales un resuelvo de esa naturaleza. El resuelvo podría decir, se ha vulnerado tal derecho convencional por parte de la República Argentina en tal proceso judicial. Y en términos de tiempo... Y recomendar situaciones de reparación. No hay revocación. O sea, no se puede revocar una resolución, una sentencia judicial argentina por parte de ningún organismo internacional. O sea, lo que pueden hacer los organismos internacionales es declarar que ha habido una vulneración de un derecho humano y en función de la vulneración de derechos humanos señalar la necesidad de una reparación. Lo quiero poner en estos términos, doctor. Fernández de Kirchner no podrá ser
electa en ningún cargo nunca más en la República Argentina. Exactamente, eso es lo que ha establecido concretamente la sentencia de casación que ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le establece esa inhabilidad perpetua para cargos electivos y para cargos públicos. Me voy a decir electivos o no. Bien. Doctor, me voy rápido. O sea, ¿Puede seguir siendo presidente del Partido Justicialista o no entonces? Tengo entendido que no. No. Bien. Tengo entendido que no porque hay una función pública que estaría ejerciendo. Bien. Dos cuestiones, una cortita. Estos tribunales de la Corte Penal Internacional, ¿tiene un tiempo promedio de resolución? Son tiempos generalmente extensos, o sea, no son resoluciones rápidas. Bien. Lo que sucede es que actualmente los organismos internacionales han empezado a habilitar lo que se denominan medidas precautorias o preventivas, en función de las cuales hacen como está en nuestros sistemas judiciales que existe la posibilidad de medidas cautelares, ¿no es cierto? Entonces, estas medidas muchas veces son las que se plantean o se presentan ante los organismos internacionales tratando de obtener algún tipo de resolución que importe a una paralización en la ejecución de las sentencias o de las situaciones perjudiciales que se están desarrollando en el marco de un Estado o de derecho interno nacional del país que esté en juego, ¿no es cierto? Bien. De tal modo entonces que, para resumirlo y hacerlo fácil, una resolución definitiva de cualquier órgano internacional lleva su tiempo y eso lleva generalmente más de un año, le diría. Claro. Lo que sí se puede llegar a obtener es la posibilidad de alguna medida de carácter preventivo o precautoria que son muy excepcionales, muy difíciles y que tienen que acreditarse a extremos realmente de urgencia, de vulneraciones muy manifiestas a los derechos, que en definitiva, les diría en líneas generales, es casi muy complejo que luego de la sustanciación de un proceso judicial como este, que tiene más de 12 años, que han participado todas las instancias judiciales normales y habituales dentro del procedimiento argentino, puedan constituir por sí, ¿no es cierto?, la posibilidad de habilitar algún tipo de estas medidas preventivas o precautorias por parte de organismos internacionales. La última, doctor, para no quitarle más tiempo y abusar de su conocimiento. Ayer, seguramente usted lo ha escuchado, alguien le preguntó a un posible candidato presidencial del justicialismo que si en caso de ganar la elección presidencial del 2027 y ser electo presidente, indultaría a Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, obvió la respuesta, no la dio tajantemente. Si llegase un indulto, ¿cuál sería la figura legal que podría contener a Kirchner en esa instancia? Primero tenemos que determinar si es factible, si ese delito es indultable. Bien. Está dentro de las posibilidades de ser indultado ese delito. El principio general es que sí. Desde el momento en que la facultad del indulto está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo y esa atribución del Poder Ejecutivo no tiene limitación fijada en el mismo artículo que establece, ¿no es cierto?, la posibilidad del indulto. Bueno, ser indultados genocidas en este país, así que... Pero, vamos por parte. Claro. Es más complejo. Entonces, la norma del indulto en general, como atribución presidencial, no tiene límites, ¿no es cierto? Es más, en un momento, bueno, ya me están haciendo ir muy lejos, pero se establecía que el indulto era únicamente frente a sentencias firmes. Sí. Se lo utilizó frente a procesos que todavía estaban en trámite y fueron admitidos, luego fueron revocados. Bueno, entonces, en primer término, la facultad de indultar establecida como atribución del Poder Ejecutivo no tiene limitación. Pero en la reforma del 94 se introdujo el artículo 36. En el artículo 36 se estableció, ¿no es cierto?, una cláusula que es en defensa del sistema constitucional. Y en ese artículo 36 se establece claramente que todos los actos realizados por un gobierno de facto en función del quebrantamiento de la forma republicana carecen de validez. Son nulos, de nulidad insanable. Y en su tercer párrafo establece que ese tipo de delitos, ¿no es cierto?, no son indultables, no se pueden indultar.
Y luego, en una ampliación, se consideran que determinadas circunstancias están equiparadas, ¿no es cierto?, a la afectación del sistema democrático y tampoco se les puede disponer un indulto frente a la comisión de ese tipo de delitos. Entonces, la tipificación clara y específica no está. Esto surge, ¿no es cierto?, de un análisis de interpretación constitucional y también hay que vincularlo con lo establecido con normativas internacionales de derechos humanos, las convenciones internacionales que están suscritas por la Argentina, en función de las cuales, ¿no es cierto?, se han considerado inconvencionales algunos indultos. Aquellos indultos o conmutaciones de penas en donde fueron realizados por el mismo gobierno, las mismas autoridades que habían cometido esos delitos, claro, eran en definitiva un autoindulto o una autoamnistía, y en esos casos fueron declarados inconvencionales. Esa jurisprudencia internacional fue la que fue utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos vinculados a los miembros de las Fuerzas Armadas en el marco de la última dictadura militar. Bien. Bueno, lo que podría traerse... Claro. Quizá no fue muy claro, no está claro. Pero en definitiva es una cuestión bastante compleja, claro, que no es de una interpretación simple y directa de un artículo que dice se puede o no se puede. Claro. Digo, y lo traigo y cierro con esto, podría aplicarse si un gobierno peronista indulta a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, sería el mismo gobierno, del mismo color político, que estaría indultando o entregando una amnistía a un dirigente propio, ¿no? Muy bien, lo felicito por su clara interpretación de lo que estaba subyacente en lo que yo había dicho. Bien. Doctor, no le quitamos más tiempo, queremos agradecerle la amabilidad, la deferencia y los minutos que nos ha entregado de su saber para nosotros y fundamentalmente para la gente que está del otro lado en este tema tan sensible por estos días. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y ha sido un gusto estar con ustedes y estoy a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias, muy amable, que tenga buena jornada. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. El doctor Lorenzo Barone, profesor de Derecho Constitucional.